Can Yaman ha explotado. Y no es porque le hayan pillado de nuevo con un afán en Italia. Esta vez ha sido algo mucho más gordo. El bombón turco ha soltado la bomba, la verdadera razón por la que terminó con Demet Özdemir. Lo que muchos sospechábamos parece que se confirma. Estábamos todos ahí mirando las redes, esperando la pista, el emoji, la foto robada. Y nada. La ruptura con Demet Özdemir, un drama. Un final que a nadie convenció del todo. ¿Qué si hubo terceras personas? ¿Qué si eran demasiado diferentes? Mil teorías circulaban. Y Can, siempre tan reservado, tan misterioso, hasta ahora. Para ser honestos, su relación era como un torbellino. Pasión desbordante en pantalla, química que te quemaba, y luego zas. Desaparecieron. Como si nunca hubiera pasado. Y claro, el público que se había enganchado a esa historia de amor de cuento, se quedó con la miel en los labios. ¿Por qué? Ahora resulta que Can se ha abierto un poquito. Y lo que ha dicho, uff. Según él, la presión mediática fue brutal. Brutal es poco. Cada paso que daban, cada cena, cada suspiro estaba bajo la lupa. Imaginaos vivir así, ¿no? Sin poder ni respirar tranquilo sin que te saquen una foto y te hagan el titular del día. Pero ahí no queda la cosa. Can ha insinuado que la fama, el ser una estrella internacional, les afectó de una forma distinta. Como si él, con toda esa vorágine de proyectos, de viajes, de admiradoras, no pudiera ofrecerle a Demet la estabilidad que ella buscaba. Y ojo, que esto lo digo yo, ¿eh? Pero muchos dicen que Demet es más de un amor tranquilo, de construir algo a fuego lento. Y Can, con su vida de superestrella, pues es un poco complicado. Lo que yo creo que está pasando es que Can, ahora con la cabeza un poco más fría, se da cuenta de lo que supuso esa relación para ambos. Él, en ese momento, estaba en la cima del éxito con las hormonas a mil, viviendo la vida loca de estrella turca que conquista el mundo. Y Demet, pues quizás buscaba algo más. Y chocar esas dos formas de ver la vida y el amor, es normal que termine mal. Además, no olvidemos que la fama tiene un precio. Y ese precio a veces es tu vida privada. Can ha dicho que la presión era tanta que sentía que no podía ser el mismo, que vivía para el ojo público. Y si no puedes ser tú mismo en una relación, mal vamos. Muchos dicen que Can es un mujeriego, un cambiante. Pero yo sospecho que quizás, y solo quizás, él mismo no sabía cómo gestionar todo lo que le estaba pasando. De repente, de ser un actor prometedor a ser el hombre más deseado de Turquía y más allá. Eso tiene que marear a cualquiera. Y Demet, ella también es una mujer con sus propias aspiraciones, su propia carrera. No es solo la novia de Can Yaman, ¿verdad? Ella tiene su público, sus proyectos. Y quizás cuando vio que su relación se estaba convirtiendo en un apéndice de la vida de Can, decidió dar un paso atrás. Y me parece súper valiente. Lo que Can ha confesado ahora es que la intensidad de todo, la fama, la presión, el amor, todo junto fue demasiado. Que no pudieron mantener el ritmo. Y que al final, la decisión de separarse fue para protegerse a sí mismos. Y a su relación, supongo. Porque a veces cuando algo es tan bonito pero tan intenso, lo mejor es dejarlo ir antes de que se rompa del todo. Ahora la pregunta es, ¿qué pensará Demet de todo esto? Porque ella sí que ha seguido con su vida, enfocada en su carrera, feliz y radiante. Y Can pues sigue con su tour de conquistas, pero ahora nos ha dado una migaja de pan para entender por qué se acabó uno de los romances más sonados. Pero vamos, que no nos engañemos, Can Yaman es un misterio con patas. ¿Creéis que esto es solo la punta del iceberg y que hay mucho más detrás de esta ruptura?